Bien, buenas tardes a todos. Hoy empezamos el cuarto módulo de 4 con las últimas 3 clases de Geotecnia Numérica 1. Lo que vamos a ver en este módulo son los problemas acoplados, en los cuales hay flujo acoplado con deformación. En realidad los túneles no lo son tanto eso, pero bueno, estoy tratando de poner los temas más complejos hacia el final del curso, y entonces básicamente este curso, esta parte termina con la modelización de un problema de consolidación y compresión, que es el final de este módulo 4. Acabo de poner avance la página y no avanzó. Ahora sí. Entonces, estos son los temas de la clase de hoy. Repaso de túneles NATM en suelos, procedimientos constructivos NATM y simulación de procedimientos constructivos NATM. Y decidí agregar, por si tenemos tiempo, una presentación sobre la estación corrientes. Tengo un montón de presentaciones de casos de obras que son muy lindas, pero no hay manera de meterlo en tiempo. Pero esta me parece que vale la pena mirarla. Si llegamos a tiempo, la vemos. La semana que viene vamos a hablar de túneles TBM, túneles en rocas y algunos temas adicionales como modelos estructurales para túneles. Y la última clase, compresión y consolidación, vamos a modelizar algún terraplén, algún relleno. En el segundo curso, lo que es el segundo módulo, vamos a tratar los problemas de presas, suelos no saturados, problemas sísmicos y algo de algunos aspectos avanzados. Tengo para ustedes la noticia que el módulo 2 no se va a dictar en el primer cuatrimestre del 2021. Estamos armando una carrera de especialización en ingeniería geotécnica en la cual necesitamos ordenarnos y empezar el primer cuatrimestre con Geotecnia Numérica 1, el segundo con Geotecnia Numérica 2. Todavía no sabemos si vamos a dar 1, 1, 1, 1 todo el tiempo, muy probablemente sí, pero lo concreto es que tenemos que empezar en algún momento a ordenarnos, así que el cuatrimestre que viene vamos a repetir este curso de Geotecnia Numérica 1, y para los que estén interesados en Geotecnia Numérica 2, es el segundo cuatrimestre del año que viene, pero toda la información está colgada en YouTube, así que pueden acceder a las clases si es que no quieren esperar. Bien, empiezo a trabajar. Vamos a repasar un poquitito ingeniería de túneles NATM en suelos. Tengo que asumir que no han tenido prácticamente experiencia con ingeniería de túneles en general, así que vamos a empezar por lo muy, muy básico. Un túnel es una excavación subterránea que, digamos, se puede construir de muchas maneras, y nosotros aquí solamente vamos a hablar de cuando hacemos una excavación con la tierra encima. O sea, no es que sacamos la tierra y hacemos un pozo, ponemos una estructura y lo tapamos. A eso típicamente le decimos sótanos. Acá le decimos túneles, algo que tiene la forma que se ve aquí y que tiene una bóveda, unos hastiales y una solera. Esa es la jerga. Le decimos bóveda a esta mitad de arriba, su clave es el punto más alto, se le dice ecuador a la línea central, el punto más ancho, y hastiales son los laterales, y solera es el fondo del túnel. La construcción de los túneles es una tarea engorrosa que requiere excavación, transporte de materiales, retiro de suelo, colocación de hormigón, y solamente se puede hacer de a tramos muy cortitos en los túneles convencionales, porque si uno excava muchos metros, el suelo se cae. Entonces, lo vamos a ver con detalle, pero básicamente porque uno aquí excava apenas 1 metro o 2 y ya tiene que poner una estructura de hormigón, esta estructura de hormigón hecha de agajos de 1 metro o 2 no queda bien. Es suficientemente resistente como para tomar todas las cargas, por supuesto, pero la calidad de construcción, la durabilidad, la calidad del hormigón puesto con hormigón proyectado en estas condiciones tan precarias no es buena. Entonces es muy común hacer un sostenimiento primario cuya única función es estructural durante construcción, y un revestimiento definitivo
que puede cumplir ya la función de serviciabilidad. Por ejemplo, en un túnel hidráulico, el revestimiento definitivo tiene que ser liso para que no haya muchas pérdidas de carga en el flujo del agua. ¿Cómo funciona un túnel? El túnel en sí mismo es un agujero, es aire. El revestimiento del túnel, el sostenimiento del túnel, es una pequeña zona en la que colocamos una estructura reforzada que ayuda al resto de la estructura, que es el suelo, a sostenerse a sí mismo. Entonces, el túnel en sí es un orificio. El sostenimiento es el borde del orificio y está hecho por tierra. Es la tierra que se sostiene a sí misma. Típicamente la tierra, cuando es tierra y no roca, típicamente no puede sostenerse a sí mismo sin un poco de refuerzo. Y ese refuerzo es el sostenimiento que vamos a colocar en las paredes del túnel. Entonces, un túnel es, acá esto ustedes lo saben leer muy bien, esto que se ve acá es la tensiones. Un túnel es una excavación que si la hacemos con la forma correcta, las tensiones se pueden desviar sin producir concentraciones excesivas que superen la resistencia del sólido rosa, que es el terreno, y entonces el túnel anda muy bien y no necesita ningún sostenimiento. Pero si diseñamos mal el túnel con una geometría incorrecta o sus proporciones no son las adecuadas para la resistencia del terreno, bueno, se nos van a producir concentraciones de tensiones si hay un problema de geometría o tensiones demasiado altas si es que las dimensiones del túnel son excesivas para el terreno que lo contiene, y eso se puede derrumbar. En ese caso ponemos un sostenimiento. Noten que lo que está dibujado aquí no tiene ningún sostenimiento, es solamente un agujero en la tierra. Así que si ustedes diseñan mal con esta forma, con el techo plano, todo esto de arriba se va a caer y solito el terreno va a quedar así. Eso va a ser básicamente lo que va a pasar. Como ustedes ven, el protagonista en la ingeniería de túneles es el terreno, no es el hormigón. No son 20 centímetros de hormigón, sino todo el planeta el protagonista. Así que lo que un túnel no es un tubo con cargas. Eso es lo que un túnel no es. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero en principio lo que aquí estoy diciendo es, si uno piensa que la estructura que uno construye, que es el hormigón, es la más importante, se equivoca, porque entonces se concentra en espesores, armaduras, en vez de concentrarse en secuencias constructivas y geometrías, que son las que hacen que un túnel funcione bien. Todos los problemas divertidos en un túnel pasan en el frente. El frente del túnel es donde tenemos un estado de tensiones tridimensional, en donde estamos exponiendo el terreno que está al frente, y ese terreno puede presentar diferentes inestabilidades, que pueden ser caída de bloques, extrusión plástica, simplemente que el terreno del frente no tenga suficiente resistencia para soportar una excavación abierta de este tamaño, entonces que se venga para adelante como el dulce de leche dentro de un churro, o falla desde superficie, que es lo que se ve en esta filmina. Si el túnel tiene muy poca profundidad, si esta es la superficie del terreno, acá ponemos un auto andando en superficie, una moto me salió. Si esa es la superficie del terreno y el túnel tiene poca profundidad, puede pasar que caiga el frente de esta manera. Todos esos mecanismos ocurren en el frente de excavación. Voy a ir para atrás. Entonces, hacer un túnel como un geotécnico es estar en el frente de excavación haciendo una construcción que tenga una secuencia constructiva segura y estable. Este relleno de hormigón, cosa de ingenieros estructuralistas, que ocurre cientos de metros atrás del frente de excavación, no es ingeniería geotécnica. Es importantísimo, es un problema difícil de ingeniería estructural, pero no es ingeniería geotécnica. La ingeniería geotécnica pasa donde se puede caer el suelo, y eso es el frente de excavación. Entonces, si el terreno del frente de excavación es poco resistente, hay que hacer algo. Típicamente, uno excavó hasta aquí y ya de alguna manera puso todo el sostenimiento aquí. Entonces dice, bueno, trato de excavar esto. Se cae. Ok, disculpas. Trato de excavar esto. Se cae. Uy, disculpas. Trato de excavar esto. Apenas se mantiene. Ok, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo ir con una máquina y clavar un palo acá.
al clavar el palo aquí, tengo que tratar de hacerlo recto el palo porque se venden rectos caños. Al poner el caño acá, entonces cuando escabe de vuelta así, el terreno que se iba a caer no se cae porque el caño lo sostiene. Bueno, es una opción, hay otras. Hay todas las que se ven acá y más. Aquí hay pernos radiales, paraguas de caños hacia adelante, pueden haber inyecciones en el terreno del frente, regulación del avance y sostenimiento que puede estar compuesto por marcos, que en Argentina le decimos cerchas, y típicamente por hormigón proyectado. Entonces todas estas cosas las ponemos delante del frente, todas estas, si el terreno es poco competente, pero si el terreno es suficientemente competente, como nos pasa en la ciudad de Buenos Aires, todos los elementos de sostenimiento se ponen en el frente o detrás. Porque uno en la ciudad de Buenos Aires puede avanzar 1 o 2 metros como mínimo, y el terreno se sostiene a sí mismo, entonces le permite a uno colocar el sostenimiento antes de avanzar los siguientes 2 metros. Bien, para el análisis de túneles hay muchísimos modelos matemáticos, desde el más viejo, primitivo e inadecuado, que es un caño con cargas, hacia modelos en los que el caño está con cargas pero rodeado por algún material, idealmente, que representa la rigidez del terreno, con lo que el terreno es carga, hay un diagrama de cargas, pero también es apoyo, hay algunos elementos de rigidez. Los más comunes son los modelos de resortes o los modelos basados en coeficiente de balasto. Hay algunos otros modelos intermedios de los años mientras íbamos viniendo, y hoy nosotros nos vamos a concentrar exclusivamente en los modelos numéricos, modelos de elementos finitos. Así que voy a hacer una breve referencia a los modelos de resortes y vamos a los modelos de elementos finitos, y todo lo demás lo guardamos en la vitrina de los recuerdos. Empecemos por el más simple de los modelos analíticos, que es el método de convergencia-confinamiento. En el método de convergencia-confinamiento estamos haciendo mecánica de continuo. Esto acá no hay ningún resorte, no hay ningún balasto, no hay, ¿cómo es? No hay cargas exteriores. Estamos haciendo mecánica de continuo. Así que para eso necesitamos todo el medio. Esto representa todo el plano del espacio semifinito, así que es toda la pantalla, así que no necesito graficarlo. Imagino ahora que yo en este plano, que está sometido a un estado de tensiones sigma H, sigma B, imaginamos que yo recorto un círculo perfecto, y en ese círculo perfecto quito el material dejando tensiones 0. Bien, las tensiones radiales, si yo grafico las tensiones radiales antes de recortar, esto era, sí, está muy chiquito, esto era sigma H. Después de recortar, o sea, después de sacar ese redondel, en este punto la tensión horizontal se hace 0 y más atrás crece. Por el mismo mecanismo, antes de recortar, en vertical tenía un estado de tensiones que esto grafica como sigma B. Y después de recortar y sacar el círculo interior, ahora tengo un estado de tensiones que tiene un pico. Así que este cuadradito ahora tiene un sigma B original más otro tanto, digamos el doble, y antes tenía un sigma H y ahora tiene 0. Está complicado, ¿verdad? El terreno en ese punto tiene 0 presión de confinamiento y una muy alta tensión circunferencial. Le vamos a decir circunferencial a la que va por la circunferencia, y no tangencial, porque eso lo guardamos para las tensiones de corte. Así que el puntito celeste acá, por la construcción del túnel, se generó un
punto de alta tensión sigma 1 y 0 sigma 3. Ok, si el terreno es muy bueno, eso todavía está en estado elástico. Perfecto. Si el terreno no es suficientemente competente, eso entra en plasticidad, porque para sostener este sigma B hace falta un valor de sigma H mínimo. Y ese sigma H mínimo es como mínimo así chiquitito. Si queremos sostener ese valor de tensión circunferencial sin que se nos rompa el suelo, necesitamos poner un poco de confinamiento. Y eso es lo que hace el sostenimiento. Entonces, si yo tomo este cuadradito, este cuadradito elemental de tensiones, y acá tengo sigma B y acá tengo sigma H, y grafico el círculo de Moore, mi estado inicial era un sigma H y un sigma B. Cuando excavo el túnel, sigma H cae a 0 y sigma B se duplica, y ahora es así el círculo de tensiones del mismo cuadradito. Mala cosa, porque eso puede quedar por arriba de la recta de Moore-Coulomb, o sea, es un estado imposible. ¿Qué tengo que hacer entonces? Poner el mínimo sostenimiento, vamos a ponerlo en color verde, poner el mínimo sostenimiento que haga sigma H mínimo, que haga que el terreno se sostenga a sí mismo, si es que quiero que se sostenga en estado elástico. Así que todo eso es esto que vemos acá, el método de convergencia-confinamiento. ¿Qué tenemos? Tenemos todo el plano de la filmina, que es el terreno, y este redondel significa una excavación. Acá, tan blanco como acá, pero acá es aire. Como matemáticamente puedo hacer cualquier cosa y el PDF aguanta cualquier cosa, lo que voy a hacer es reemplazar a este material por una presión interior, como si fuera un gas, de adentro para afuera. Si la presión va a ser uniforme, eso me exige que sigma vertical sea igual a sigma H. O sea que el estado de tensión también sea una presión uniforme. Si es así, yo puedo, si esto es sigma, ahora le pongo solamente un número, sigma, porque es lo mismo vertical que horizontal, y yo recorto y de adentro para afuera pongo una presión igual a sigma, restituí el estado de tensiones del sólido infinito y estoy en el punto que acabo de pintar de verde gordito. Ese punto tiene la presión igual al estado de tensiones exterior y deformación igual 0. Pero ahora, como esto que está dentro es un gas que está llenando todo esto y tiene justo la presión de lo de afuera, me permito sacar un tubito, una valvulita y voy bajando el gas. Eso debió haber sido una nubecita, me salió espantoso. Voy bajando la presión del gas adentro. ¿Qué pasa en este sólido cuando esto efectivamente es un agujero y voy bajando la presión interior? Bueno, lo que ocurre es que bajo una menor presión interior, esta línea se va moviendo hacia adentro. El círculo va reduciendo su diámetro porque el terreno de afuera va tomando tensiones adicionales. Bien, y eso lo va a hacer recorriendo esta línea. Si este suelo de afuera es suficientemente resistente, un material puramente elástico de alta resistencia, va a recorrer ese caminito hasta que para una cierta deformación delta, esto va a quedar vacío y efectivamente podemos caminar por acá sin ninguna presión interior. Está bien, eso sí tenemos un suelo suficientemente competente. Pero si el suelo no es suficientemente competente, va a haber una presión interior
reducida a partir de la cual empieza a plastificarse todo el suelo que esté inmediatamente en contacto con el túnel. A partir de ese momento vemos un cambio en el comportamiento, vemos que aumentan desproporcionadamente las deformaciones para reducciones muy pequeñas de la presión interior. Y si el terreno no es suficientemente resistente e insisto con reducir la presión, llega un punto que alcanzo un valor mínimo y el material falla. Todo eso se puede calcular con teoría de elastoplasticidad porque es un problema 1D. Si la presión horizontal y la vertical son iguales, esto tiene simetría radial en todas direcciones, es el mismo comportamiento y es un problema unidimensional que tiene solución analítica. Voy ahora a cambiar la filmina y ahora este redondel ya no representa a el planeta, ahora representa a un tubo elastoplástico ideal de espesor T, pero ahora esto de afuera es aire, y el aire con una cierta presión exterior. Y acá también hay aire, ¿eh? Esto es un caño, esto es un problema de resistencia de materiales, es un caño, de un material elastoplástico. Entonces, aquí, en este caño, empiezo sin ninguna presión exterior. El caño está libre de tensiones. La presión es cero, el cambio de radio en el caño es cero. Y ahora le voy aumentando la presión exterior de a poco y voy viendo su comportamiento. Al principio el comportamiento va a ser elástico, pero hay algún punto, si hago un zoom de acá, y esto es la pared, a medida que hago presiones, como es presión exterior, el estado de tensión es dentro de un tubo, si no es de pared delgada, es así, si es de pared gruesa, es más o menos así, y en algún momento la primera fibra entra en plasticidad y volvemos a ver un cambio en la rigidez de la curva presión-desplazamiento, pero claro, estamos hablando ahora de un caño. Ya tenemos la curva de la excavación que depende de la rigidez y la resistencia del suelo. Y acá, ahora acabamos de calcular la curva del tubo que depende de la rigidez del revestimiento, por ejemplo, hormigón, nu del hormigón, y de beta R, la resistencia del hormigón. Con ellos dos podemos determinar la curva característica del soporte de a poquito. Entonces, imagino que tengo el redondel y saco el material de adentro y le pongo la presión interior para que no haya ninguna deformación, y con la presión interior puesta pongo el tubo. Y ahora me pregunto, ¿cómo va a reaccionar todo esto? Vamos primero por el suelo. Sabemos que tiene un rango elástico, que si la deformación es excesiva va a haber un rango plástico. Pero en algún momento en el proceso en el que estoy bajando la presión, pongo el sostenimiento, el tubo interior, que tiene una rigidez que ya hemos calculado y puedo alcanzar una presión de equilibrio. Toda esta parte de la curva nunca la vamos a llegar a vivir. Esta parte nunca la llegamos a vivir porque hemos alcanzado aquí la presión de equilibrio. ¿Por qué puse este acá? ¿Por qué puse esa línea acá? Podría haberla puesta con la misma rigidez en cualquier otro lugar. Es interesante ver por qué la puse acá. La puse allí porque es representativo de cuándo necesito colocar el sostenimiento, cuándo tengo que colocar el soporte. Cuando yo estoy haciendo una excavación y voy avanzando y estoy parado acá, aunque ya haya puesto todo el sostenimiento de a 2 metros arriba y toda la vuelta, bueno, acabo de hormigonarme los pies. Aunque haya hecho todo esto, cuando en ese momento me paro y miro
este punto, que está acá, imaginemos que ese punto todavía no se movió nada. Cuando yo excavo esto, para acercarme, ir para allá, cuando yo excavo eso, este punto ya baja un poco. Pongo el hormigón, vuelvo a excavar para avanzar y este punto baja más. Quiere decir que se producen asentamientos en todo el terreno que está frente a mi túnel antes que yo llegue a él. Pero para poner el sostenimiento abajo, tengo que poder llegar a la vertical debajo de esta línea. Por eso es que cuando hacemos el análisis con el diagrama de convergencia, estamos siempre asumiendo que el sostenimiento se pone con una cierta distancia respecto del inicio de la deformación en el punto de análisis. Entonces, si este es el primer momento en que yo puedo poner el sostenimiento, lo puedo poner ahí o lo puedo poner después. Si yo pongo este sostenimiento, esta va a ser la presión de equilibrio. Si por alguna razón pongo un sostenimiento demasiado rígido, la presión de equilibrio es mayor. Más rígido el sostenimiento implica mayor presión de equilibrio. Esto es una prueba de que los túneles son una excavación en la que el terreno de afuera es parte de la estructura. Esto es una de las dos estructuras, la vamos a llamar suelo. Y esta es la otra estructura y la vamos a llamar hormigón o revestimiento. Un revestimiento muy rígido no lo deja trabajar el suelo suficiente. Un revestimiento muy poco rígido produce demasiadas deformaciones en el suelo. Y otra cosa que podemos hacer es poner el revestimiento un poco más tarde. Si el revestimiento lo ponemos un poco más tarde, permitimos que el suelo desarrolle más su resistencia, entonces el suelo se encarga de tomar toda esta parte del estado tensional inicial del terreno y al hormigón del revestimiento le toca esta parte. Estoy asustado, quiero ponerlo un poco antes, no tengo ningún problema. Vayamos al verde. Ok, al suelo le toca tomar esto y al revestimiento le toca tomar esto. Estoy asustado, quiero poner el azul. Tampoco tengo problema. Y si me dicen, gente, estoy asustado en serio, quiero tener sostenimiento desde acá. Tampoco hay ningún problema, pero en ese caso, cuando estemos acá, con todo esto puesto, tenemos que traer una máquina y poner algún sostenimiento cuando todavía este punto no se movió. Entonces, este sostenimiento lo voy a tener que poner cuando todavía estoy acá, porque decidí que quiero actuar sobre un punto al que todavía no tengo acceso. Si yo quiero actuar desde aquí, para llegar aquí, tengo que poner el sostenimiento adelante del frente de excavación. Aquí vemos las curvas de asentamiento en superficie de algún ejemplo de túneles y algunas predicciones de la teoría de la elasticidad. Entonces, la teoría de la elasticidad predice este comportamiento que esencialmente dice que, y es interesante, que los asentamientos de la superficie empiezan antes que lleguemos nosotros al frente de excavación. O sea, cuando estamos todavía detrás del frente de excavación, el asentamiento, hay un punto en el que no ocurre. Cuando llegamos al frente de excavación hay un cierto asentamiento y cuando nos avanzamos muy adelante del frente de excavación sigue habiendo asentamientos hasta que la cosa se estabiliza. Lo dibujo acá. Entonces yo tengo un tubo que va avanzando, que es el túnel, y si este plano está en el frente de excavación, en la vertical del túnel, aquí se produce un asentamiento.
pero más atrás de la vertical del túnel, todavía se produce, lo voy a dibujar más chiquitito, todavía se produce un asentamiento más chiquitito. ¿Cuánto más atrás? Bueno, la predicción de la teoría de la elasticidad es que más o menos un tercio, dos tercios más o menos, esto es un diámetro, esto es dos diámetros. Si el material fuera elástico lineal, eso es más o menos lo que sale. Entonces, cuando estoy 4 radios delante del túnel, no se ve nada. 2 diámetros. Cuando estoy 2 radios delante del túnel, déjame dibujar acá chiquitito, este es el frente. Entonces, este es el radio, ¿no? Si dibujé bien, si yo estoy 1, 2, 3, 4, este punto todavía no se despertó, 4 radios. Este apenas se despertó, según la teoría de las 2 radios. Pero la realidad es que las mediciones indican que solamente se empieza a ver de verdad deformación más o menos a 2 radios. O sea que la teoría de elasticidad te dice 4 radios delante del túnel todavía no se ve nada, o 2 diámetros delante del túnel todavía no se ve nada. La experiencia es que 1 diámetro delante del túnel básicamente todavía no hay indicadores. Y después, aproximadamente 6 diámetros, 6 radios, que son 3 diámetros detrás del túnel, la teoría de elasticidad predice que no va a haber ya más deformación. Y en la práctica 4, aquí, 4 radios o 2 diámetros, no va a haber más deformación. Así que esto es un diámetro, un diámetro, un diámetro, y esa es la zona 3D donde todo pasa. Recuerden esto de un diámetro, un diámetro, un diámetro. ¿Saben por qué nos interesa? Nos interesa porque si voy para atrás, yo puedo predecir que si el material fuera elástico lineal, esto sería así, y entonces esto es lo que pasaría 2 diámetros después que pasé, y si todo es lineal, lo puedo dividir en 3, y entonces esta línea es un buen estimador del frente. Un diámetro antes del frente no hay efecto. La presión es como si no, la presión interior equivalente es igual a la presión del terreno. En el frente ya pasó un tercio de lo que va a pasar. 2 diámetros detrás del frente ya pasó todo. ¿Y cómo lo estimé? Prolongué la línea del comportamiento elástico, porque todo eso está basado en predicción de la teoría de la elasticidad. En la dirección transversal hay un montón de cuentas, pero más o menos el asentamiento tiene esta punta, esta pinta, y el desplazamiento horizontal también hay una zona donde el desplazamiento horizontal es hacia un lado y otra donde es hacia el otro. Se van arrastrando así los desplazamientos horizontales en la obesidad de un túnel. Un tema adicional que tenemos que poner en la cuenta cuando estamos pensando en diseñar los diseños básicos de un túnel es la estructura que pones durante construcción. Y la estructura que pones durante construcción tiene dos partes: los marcos de acero y el hormigón proyectado. Los marcos se diseñan con dos fines. Uno, digamos menor, pero no es nulo, es que sea un poco la armadura del sostenimiento primario. El otro, más importante, es que le proteja la cabeza al operador que está colocando el sostenimiento primario del hormigón proyectado. Entonces, si yo tengo, esto es, ¿qué pasó? Se apagó. Si yo tengo el túnel excavado acá y todavía no tengo sostenimiento, y acá pongo un tipo con una escalera, y el tipo está parado acá con su casco, y está echando hormigón proyectado aquí y aquí, este suelo de acá arriba puede tener alguna fisura y puede caerse. Y si se cae, lo mata el tipo. Entonces, el marco de acero, la cercha, se diseña para que sea capaz de
tomar una razonable carga, más o menos un bloque de un tamaño razonable que, digamos, permita asegurarnos que si se cae un bloque, el marco lo para y no lastima al operario. Hay algunos aspectos que son, digamos, no numéricos, pero interesantes de los túneles. Uno de ellos es el diseño sísmico, que lo presento porque en esta parte no vamos a hablar de nada sísmico, pero en el caso de los túneles es muy interesante como un problema de demostración de que el túnel es una estructura más. Si tenemos un túnel que va por dentro del terreno y tenemos una señal sísmica que se propaga así, acá se producen ondas de compresión y de extensión en el propio sostenimiento, en el propio túnel, longitudinales. Si la onda sísmica viene así, el túnel va a deformarse de esta manera. Son deformaciones pequeñísimas. Si algún día pueden elegir dónde los agarra un terremoto, un túnel es el mejor lugar. El túnel es el lugar más seguro donde puede agarrar un terremoto. Lo único que se puede caer en un túnel con un terremoto es lo que hay adentro, que sé yo, la catenaria, si estás en un túnel subterráneo, una lámpara, pero el túnel no se te va a caer. Si es redondo, ¿no? Si ustedes construyen, hacen un pozo y ponen una estructura así, con columnas, y tapan el pozo con tierra, esto no es un túnel y esto sí se puede caer, es un sótano. Pero si hacen un tunelcito redondito, eso no se cae. Pero, ¿dónde está la prueba de eso? Es un medio infinito, el terreno, sometido a una distorsión impuesta, la onda sísmica, y adentro tiene la estructura del túnel, que tiene una impedancia diferente, básicamente tiene una rigidez diferente del terreno que reemplazó. Ahí había un terreno, en este lugar había un terreno que tenía una cierta rigidez, y ahora pusimos una estructura, que es esta, que tiene otra rigidez. Y es interesante comparar el comportamiento de los túneles. Acá tenemos graficado cómo son las deformaciones de la estructura sobre la deformación del terreno si no hubiera estructura. Y entonces, para túneles circulares, si el terreno es, si el túnel es infinitamente flexible, por ejemplo, cuando no hay sostenimiento, terreno, túnel infinitamente flexible, si el terreno se deforma A, esta cosa se ovaliza 2A. Miren, la estructura se ovaliza el doble que el terreno que viene atrás. Así que si ustedes tienen una onda sísmica que produce una distorsión gamma de 10 a la menos 3, ok, la distorsión de vuestra estructura va a ser 2 por 10 a la menos 3. Ese es el análisis simplemente elástico. En el caso de los, como es de los túneles que son rectangulares, que no son circulares, ya no tenés solución analítica y ahí están calculadas para ciertas relaciones de rigidez, se ve que más o menos el comportamiento es el mismo. Miren el otro extremo. Si yo tengo un túnel, lo voy a volver a hacer redondo, tenía el túnel así con rigidez nula, entonces el terreno se deforma, se distorsiona esto y el túnel se distorsiona al doble. Ok, y si el sostenimiento del túnel es infinitamente rígido, entonces obviamente el terreno se distorsiona eso y el túnel no se distorsiona nada. El túnel queda rígido, queda redondo. Aquí está este extremo que sería deformación de la estructura dividido deformación del terreno. Si no hubiera estructura, cero, no hay deformación de la estructura. Como se pueden imaginar, semejante estructura va a estar sometida a unas solicitaciones impuestas por la deformación del terreno alrededor que van a ser enormes. Y si diseñas un túnel que tiene aproximadamente la rigidez del suelo que reemplaza, básicamente el túnel se deforma y vuelve y ya, y no tiene más interacción que ser parte de un medio en el que está propagándose una onda.
Es muy interesante verlo para el otro lado, la cuenta del comportamiento de los túneles rectangulares, que es lo mismo, es rectangular igual que circular. Si yo tengo el medio y tengo acá un túnel rectangular de rigidez 0, entonces la distorsión, si esto representa gamma, dije gamma y puse un alfa, si representa gamma, la distorsión del terreno, esperen 2 gamma para el túnel infinitamente flexible y esperen 0, pero altas solicitaciones para el túnel infinitamente rígido. ¿Para qué lo presento? No estamos hablando de terremotos, estamos hablando de rigidez relativa. Rigidez relativa entre el sólido terreno, el sólido estructura. Eso es lo que tenemos que resaltar aquí en una clase de introducción a cómo se portan los túneles. ¿Consultas o paso a los modelos de túneles? Por ahora nadie. Qué bueno eso, ¿no? Entonces, Acá, ahora habremos... Diga. Juan nos pregunta, ¿hay un indicador que se use para determinar si un suelo es suficientemente competente o no? Como para saber si podés hacer un avance de 1 metro, 2 metros o cuánto. Los modelos que vamos a hacer. Vamos a trabajar sobre eso un montón de horas hoy. Claro que sí. El terreno tiene una cierta resistencia, dada por sus parámetros resistentes, como los que hemos usado en otros ejercicios de este curso, y tiene una cierta rigidez, dada por sus parámetros de rigidez, y vamos a modelar un avance y vamos a ver si las deformaciones son tolerables o enormes, o si se cae o no. La propia modelización numérica 3D del frente de excavación es hoy el estándar de la industria. Hoy no intentarías hacer una calibración de un procedimiento constructivo sin hacer un modelo de la estabilidad del frente. O sea, por supuesto que hay un montón de bibliografía y un montón de recetas de la época que no era tan trivial hacer un modelo 3D, pero hoy hacer un modelo 3D del frente de excavación de un túnel es como hacer un modelo de una viga continua de una estructura. No se te ocurriría usar otra cosa y ese es el estado de la industria hoy. Digamos, es trivialmente simple, simplemente modelar el procedimiento constructivo y ver cómo reacciona el terreno. Si las deformaciones son muchas, simplemente cambias el procedimiento constructivo. De eso es la clase que estoy por empezar, que dice procedimientos constructivos. Esta es sobre los procedimientos constructivos que hay disponibles y no sobre cómo modelarlos. El siguiente módulo es sobre cómo modelar los procedimientos constructivos. Te agradece la respuesta. Ok, gracias viejo. Vamos. Entonces, trabajamos. Vamos a trabajar solamente NATM en suelos. O sea, tenemos túneles convencionales, NATM, ya voy a explicar bien lo que es la jerga, o drill and blast, o sea, perforación de tronadura, mecanizadas con tuneleras, excavaciones como sótanos con trinchera y losa previa, microtunelería, raise borer, perforaciones dirigidas, túneles sumergidos o flotantes, hay un montón de cosas, pero nosotros hoy vamos a hablar solamente de túneles convencionales hechos con lo que se llama el nuevo método austríaco, que lo voy a describir ahora en breve. Vamos a hacer un poquito de historia. En el siglo XIX, los ingleses hacían túneles de esta manera. Miren el tamaño del túnel y básicamente ponían todas estas maderas, todas estas cimbras, y en el frente de excavación, acá con escaleras, había personas que con la pala excavaban y tiraban para atrás, excavaban y tiraban para atrás, y todo eso que estaban excavando para atrás lo sacaban con carros y con caballos. Y iban avanzando y agregando de estos sostenimientos y después construían atrás el sostenimiento ya definitivo de mampostería.
Miren qué linda obra, ¿no? Y qué lindo problema. Marcos de acero, revestimiento de mampostería. Los austríacos, pero no, aquí me falta una S, ¿eh? Los austríacos, pero no los nuevos métodos austríacos, los austríacos en el siglo XIX hacían una pequeña perforación arriba y una pequeña perforación abajo. La pequeña perforación de abajo les permitía correr para adelante y ir a otro lado y hacer desde abajo algún otro avance si querían. Es una cosa que era muy, muy común. Y después iban construyendo, como se ven acá los dibujos, 2 y 3. Una secuencia en la que podés un montón de gente a excavar y a sacar el material con carretillas que van a carros con caballos. Siglo XIX, cuando había locomotora de vapor, ya un poco mejor. Ahora imagínense una locomotora de vapor y carbón adentro de un túnel, ¿no? Ahí tiene una foto de un túnel cuando apareció en el frente. Es una foto histórica. Yo se lo robé a la Universidad de Graz. No sé quién sacó esta foto, pero ya se pueden ver ahí, acá el carro y todos los operarios haciendo un túnel en el siglo XIX. Los belgas tenían otro concepto, avanzaban mucho con la mitad de arriba del túnel, mucho, la dejaban terminada, totalmente terminada, y después venían un poquito acá, pero no en el medio, e iban excavando y poniendo el hormigón abajo. Miren lo robusto que queda el túnel en su mitad inferior. Ahí tenés a los belgas haciendo la mitad de arriba. Miren el bosque de maderas necesarios para ir construyendo la mitad del túnel y todavía les queda hacer esto y terminar. Los alemanes, diferentes, primero hacían unas pequeñas excavaciones en los costados y esas excavaciones en los costados era para construir los hastiales y con los hastiales construidos después construían la mitad superior. Estoy mostrándole fotos viejas, después voy a ver un poquito más de esto. Y después llegó el método NATM. ¿Qué quiere decir NATM? El nuevo método austríaco básicamente quiere decir que en vez de hacer una estructura pensada para sostener cargas con una geometría típica de alguien que está tomando cargas exteriores, algo muy robusto y grueso, se cambió a una estructura mucho más flexible, eventualmente con pernos si son requeridos, y esta estructura mucho más flexible y con una forma de huevito es capaz de deformarse y permitirle al terreno que tome mayor proporción de las cargas. Este fue el túnel este. Si alguien sabe alemán, le vamos a decir Felipe al túnel, pero no se llamaba Felipe, se llamaba como dice así. Este túnel Felipe se empezó a construir así y se cayó. Y en ese entonces se lo modificó a este túnel con esta geometría, y este túnel que tiene muchísimo menos hormigón y cuesta muchísimo menos construir fue exitoso. Fue la primera aplicación de hormigón proyectado en vez de hormigón moldeado con marcos de madera, de hormigón proyectado y una geometría que en vez de tener ángulos vivos era más con forma de huevito para ayudar al terreno a sostenerse a sí mismo. Nosotros en Argentina, en el año 1910, hicimos la línea A. Quiero decirles, es importante que sepan que nosotros aproximadamente, no me acuerdo bien las fechas, pero debe haber sido así como entre el 2012 y el 2014, hicimos la estación Facultad de Derecho. Si está Jorge en línea, me va a decir exactamente, porque fue el que hizo la ingeniería, me va a decir exactamente las fechas y todo. Pero estuvimos 3 años e hicimos la Facultad de Derecho. En cambio, entre el 1911 y 1914, que fue
las fechas que acabo de mostrar, Argentina hizo toda la línea A. A ver si me entienden, no hizo la estación Plaza de Mayo, hizo toda la línea A en 3 años. Era así. Era una obra en serio, cortaron toda la línea de Mayo de punta a punta sin ninguna vuelta, track, y se mandaron para allá a hacer la línea A. Miren los sistemas puestos en marcha, en la cantidad gigantesca de recursos movilizados. Miren lo que eran las máquinas para excavar, una excavación de 6 metros de profundidad o un poquito más de paredes verticales sin ningún sostenimiento, que estaba puesta ahí porque no sabían que el suelo no se sostiene, ¿no? Está clarísimo que si hubieran sabido que el suelo no sostiene en 6 metros de altura, no lo habrían hecho. No sabemos cuántas cosas se les cayeron, pero no está muy reportado que se les haya caído muchos edificios dentro de la obra. Simplemente la hicieron porque no sabían que no se podía y así fue ejecutada la línea A. Mucho más adelante del tiempo, la línea E de 1943 fue hecha con el método alemán y esta foto lo prueba. Por acá está uno de las excavaciones con la que se hacen primero los hastiales. Acá se ve la pared del hastial que está construida, acá se está haciendo la bóveda, y la bóveda ¿cómo se hace? Con estos marcos temporarios que son un encofrado, se llena todo de hormigón y cuando se endurece se va al de adelante. Y volvamos al método NATM. Este es el método alemán que acabo de mostrar que se usó en la línea E en 1943 y que se usó hasta 1998, más, se usó hasta el 2002 en la Argentina, y que consiste entonces en excavar primero las hastiales y después la bóveda. Lo voy a explicar un poquitito más adelante ahora, en la siguiente filmina. Y esta filmina contiene muy linda información. Muestra un túnel en Alemania de 1884 hecho con el método alemán, en el cual se construyó una excavación, se puso mampostería con esta forma y acá quedó aire y madera para que se pudrieran. Y después se hizo la otra excavación del otro lado, cuando hace la bóveda un montón de maderas y mampostería. Pues el hecho concreto es que quedó el túnel hecho, pero a superficie se asentó más de 10 centímetros. Un siglo más tarde, se hizo un túnel exactamente paralelo a esto, a la misma cota, porque este era un túnel de ida y vuelta, 2 carriles, y se lo convirtió en un túnel para la ida y otro para la vuelta. Entonces se hizo otro túnel paralelo del mismo suelo, pero este se hizo con el método NATM. En vez de hacer una fundación pensada para tomar cargas, se eligió una forma de huevito y con hormigón proyectado, primero se excavó esto e inmediatamente se puso hormigón proyectado que quedó en contacto íntimo con el suelo y con una forma curva bien elegida. En cambio acá se excavó esto, pero quedó abierto. Entonces el suelo atrás quedó abierto y se desconfinó enormemente y cambió totalmente su estado de tensiones. Eso es lo que tiene de diferente, pero lo que tienen de igual es que excavamos un borde y un borde, un borde y un borde, y después arriba y arriba. El método es el mismo, pero con la secuencia es la misma, pero con el hormigón proyectado se logró que en vez de 10 centímetros fuera 1,5. Como estamos en Alemania, esta misma gente que había logrado hacer este túnel sin nada, aquí se gastó unos pesos en paraguas, pernos de frente e inyecciones. Obviamente no era necesario todo eso, porque si no este túnel no hubiera sido construido, no hubiera sido posible construirlo. Pero al poner todos estos elementos, lograr un asentamiento en superficie muy pequeño. Hay que tener en cuenta que cuando se hizo este túnel, arriba lo que había era básicamente campo, y cuando se hizo este otro túnel, lo que había era una avenida de una ciudad desarrollada de Alemania. Entonces, en una filmina, el método alemán consiste en excavar primero los hastiales en una excavación que es angostita y larga, colocar el hormigón de los hastiales y después excavar la bóveda en una excavación que es ancha
y cortita. Esto y esto. Entonces, esta excavación mide 1,5 por 100 de largo, esta mide 1,5 por 100 de largo, y esta, con forma curva, por supuesto, mide mucho ancho, así que no me animo a hacer muy largo, así que el 1,5 lo pongo acá. Como yo ya sé que 1,5 soporta, no tengo problema, el 1,5 lo pongo así. ¿Y cuántos 1,5 pongo? Todos los que necesito hasta tener toda la longitud del túnel, y los voy apoyando en el hastial que ya tengo hormigonado desde antes. Ese es el método alemán. Entonces, en las fotos, vemos las fotos abajo. Acá estoy abajo, dentro de un túnel que ya avanzó su excavación, y acá están las dos galerías con los hastiales ya construidos, esperando que empecemos a excavar acá. Aquí estamos avanzando de a 1 metro, poniendo las cerchas de hormigón, los marcos, y poniendo hormigón proyectado, y después venimos y ponemos el sostenimiento, el revestimiento definitivo. Por esta secuencia constructiva, en la cual los hastiales son rígidos y tienen una forma de L, o sea, no la de un huevito, y se colocan primero comparado con una membrana que no tiene prácticamente rigidez a flexión, es que el diagrama de momentos del túnel tiene momentos esencialmente igual a 0, excepto en los hastiales. Y esto es una como es prueba de que diseñar un procedimiento constructivo para cualquier problema de geotecnia, pero sobre todo para túneles, es diseñar una secuencia y unas proporciones de materiales y una geometría que optimicen el funcionamiento de la estructura en su conjunto. ¿De qué estructura? De la estructura combinada terreno y hormigón. Bien, el método alemán tiene sus ventajas y sus limitaciones. Como ventaja es que requiere una tecnología muy baja, no mucho más que palas, picos y una máquina de proyectar hormigón. Y como uno construye esta cosa larga, primero, si uno tiene obstáculos que lo atraviesan por abajo, como otro túnel o algo así, esta viga larga permite trabajar como puente por arriba de cualquier obstáculo que quede abajo. O sea que cuando venimos con un túnel y vamos a cruzar por arriba de otro, es probable que hagamos método alemán. Pero como limitaciones, es lento, es costoso, hay que trabajar muchas partes del túnel simplemente a mano porque las galerías son demasiado pequeñas para que entre un equipo. Tener los operarios trabajando en espacio confinado, y esta superficie de los hastiales, que fue hecha dentro de esta pequeña galería, no queda bien. Y cuando pones este marco acá y hormigonás, este contacto no queda bien. No es un buen contacto, queda feo. Después el hormigón definitivo va a arreglar un poco la cosa, pero como esto ya es parte del hormigón definitivo, el resto del hormigón definitivo va de aquí para arriba, hasta acá, en la segunda etapa de hormigonado, siempre nos queda esa junta que no queda bien. En el año 2001, en el año 2001 o 2000, se empezó la construcción de la línea H de subterráneos, y ahí se intentó por primera vez el método belga. ¿Se acuerda del método belga? Era ese que hacíamos primero la excavación de arriba, después el hormigón de la excavación de arriba, después excavábamos abajo, pero lo hacíamos de a tramitos cortos, primero acá, después acá, después acá. Ese es el método belga, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos en fotos. Vemos una máquina peticita alemana, una Schaef, precisamente preparada para hacer esta excavación peticita. Muy petiza la excavación, están construyendo ahí el hormigón de primera etapa. Con la excavación todavía petiza, esto es el encofrado, y nos queda entonces medio túnel construido. ¿Y después qué viene? Después viene la excavación, que en Buenos Aires lo que se hizo fue excavar primero abajo. Así, increíblemente así, que es lo que se ve en la foto de abajo a la derecha. Eso que están viendo es la excavación de la tierra y la bóveda de hormigón
en toda su longitud sostenida sobre estos tacos de tierra. ¿Y ahora cómo sacamos esos tacos? Bueno, poquito por poquito, con bataches. Ahí se excavó 250, se sacó esto, se pone armadura, se pone un encofrado y queda entonces una L puesta abajo de la bóveda que ya había sido construida antes y nos queda la foto de abajo a la derecha, que es el túnel terminado. Así que ahí la tienen, fotos grandes, máquina, mitad superior, encofrado de la mitad superior, el túnel, y acá lo que se ve es este escalón peticito. Esto va a ser más profundo después, pero por ahora es peticito, por acá abajo va a ir el hastial. Bueno, ya vieron esta foto de los hastiales, así como queda. Y acá estamos viendo cómo se está construyendo la solera. Y la solera la podemos construir larga y atrás, porque el hastial tiene pata horizontal para tomar la carga y transmitirla al terreno. Muy diferente que un huevito, la geometría de este método constructivo. ¿Cuál es el problema del método constructivo? Que esto está duro y se hace primero y esta parte se hace después. Se produce siempre una contracción y siempre hay un problema de estanqueidad en esa junta. Siempre hay un problema de que esa junta se separa. Entonces, ventajas y limitaciones del método belga. Como ventajas es una excavación mecanizada, no hay partes que se hagan a mano. El frente de excavación es reducido, que quiere decir que la zona expuesta en metros cuadrados es chica y por lo tanto la seguridad respecto a la falla del frente es alta. Y la otra parte es que quita la mitad del túnel del camino crítico, porque una vez que tú has cruzado de estación a estación con la mitad de arriba, ya estás conectado. Y toda la segunda mitad del túnel la puedes ir haciendo a la velocidad que puedas, pero ya te conectaste, o sea, ya podés ir de una estación a la otra durante la construcción de una línea, por ejemplo, de subterráneos. Sus limitaciones es que el contacto entre la hastial y la bóveda es defectuoso, los hastiales verticales rectos no tienen la elegante, adecuada y conveniente forma de huevito, o sea, no están optimizados para que el terreno tome la mayor proporción posible de las cargas exteriores, y la bóveda va a tener estabilidad marginal durante parte del proceso. Voy para atrás. Se dan cuenta que en este momento, en esta parte del proceso, tengo toda una estructura enormemente rígida apoyada solamente sobre tierra, y a la tierra le hice un escalón. Si no tuviéramos el suelo de la ciudad de Buenos Aires enormemente competente, esto directamente no sería posible. Bien, vamos al tercero, 2006. Método de frente completo. Pensá que seguimos hablando de esto hace 14 años de esto. Método de frente completo fue cuando cambiamos el método belga por lo que se ve acá, y con solo 15 centímetros de hormigón queda cubierto un túnel de 12,30 metros de ancho y de creo que 9 metros de altura. O sea, estamos hablando de aquí de un edificio de 3 pisos, una cosa por el estilo, ¿no? 3, 6, 9, quizás entre un pisito más acá. Una cosa por el estilo, y 12,30 de ancho, ya se dan cuenta ustedes lo que significa, y todo eso con 15 centímetros de hormigón, porque lo que hicimos fue un diseño en el cual el suelo, con la forma que le das, el suelo se sostiene a sí mismo. Las fotos se ven así. Acá la primera foto tiene motivos históricos. Se ven dos maquinitas pequeñitas, subidas arriba de montículos de tierra tratando de llegar al techo. Y eso es porque la licitación se hizo con método belga. Entonces las máquinas se compraron para método belga, para el túnel petizo. Y cuando cambiamos al túnel de frente completo andábamos con dos máquinas cortitas que tenían que poner tierra para subirse a la tierra y llegar a excavar arriba. Después vinieron máquinas en serio, ¿no? Pero al principio las máquinas eran así de chiquititas. Acá tenemos toda la escalerita de gente, porque esto es un túnel muy alto, para poner las cerchas y el hormigón proyectado.
Con todo esto colocado, después se abre la bóveda de una longitud aproximadamente de 12 metros, con lo que esto ya tiene el hormigón definitivo en la solera, pero todavía tiene hormigón proyectado en toda la longitud de estación a estación en 15 centímetros de espesor. Eso prueba que esos 15 centímetros de espesor, por su forma, son capaces de sostener a tiempo infinito el terreno. Pero eso no está terminado, porque todavía necesitamos darle las condiciones de serviciabilidad. Ahí es donde viene el revestimiento definitivo. Ahí ven la foto en la que está bajando el molde, se está hormigonando, el molde se está lleno, el túnel queda terminado. En fotos grandes, ahí ven la excavación ya con una máquina del tamaño que se usa ahora. Miren el tamaño de la máquina y el tamaño de la excavación. Ahí está el pobre hombre empezando, le va a llevar un rato poner hormigón proyectado a todo el frente. Ahí se está hormigonando la solera, todavía todo el túnel en toda su longitud está sostenido o con tierra todavía o ya con hormigón al pie, pero toda la mitad de arriba hormigón proyectado. Ahí se está poniendo el molde y el molde corre sobre, voy para atrás, sobre una vereda bien prolijita que se puede hacer muy bien. No está corriendo sobre tierra como en el método belga. Acá tengo esta linda foto del año 2005, son dos que tengo. Era de cuando fuimos para atrás, del año 2005, trabajando en Santiago de Chile. Se estaba haciendo un método de frente completo muy elegante, con un montón de etapas, todo hormigón proyectado, pero tenían el problema de que no llegaban a la estación a tiempo, o sea, el túnel se les metía en camino crítico. Y lo que hicimos nosotros fue ir para atrás, básicamente a método belga, por ejemplo, les hicimos hacer la mitad del túnel para ir rápido y llegar a la estación, y después con tiempo, que pierdan tiempo y que vayan poniendo la mitad de abajo. Fotos de aquel entonces. Bien, ventajas y limitaciones del método de frente completo. El método es el más rápido e industrial, de hecho es el único método que se usa desde aquel entonces hasta ahora. Minimiza todos los problemas de calidad porque primero haces el sostenimiento primario por fuera completo y después el revestimiento definitivo se hace con una sola corrida de molde sin juntas intermedias, con lo que queda mucho mejor. Y minimiza las coladas de bajo volumen, quiere decir que el hormigón moldeado se hace en todo el molde, en tramos de 5 o 6 metros de largo, estamos hablando de 50, no sé, 60 metros cúbicos de hormigón corridos de una, en vez de pequeños avances como lo que sería el hastial de un método belga, en el cual estás volcando 3 metros cúbicos de hormigón o algo así. Y entonces imagínate traer medio mixer por superficie hasta Pueyrredón y Arenales, y bajarlo, medio mixer, bajarlo por un tubo, llevarlo con una volqueta por adentro del túnel para volcar 3 metros cúbicos. En cambio, con una cosa como esto, no como esto, sino como esto, cada volcada son una cantidad grande de camiones y es industrialmente mucho más productivo. Bien. Hormigón proyectado como revestimiento definitivo es el siguiente desafío, es abandonar el hormigón moldeado y usar solo hormigón proyectado. Hay muchas razones para no hacerlo, pero hay algunas razones por las cuales es interesante tener desarrollada la tecnología para que el hormigón proyectado sea el revestimiento definitivo. Baja mucho el espesor. Este es un típico túnel que tenga hormigón proyectado, una membrana impermeabilizante y hormigón moldeado abajo, y esto sería el espesor total si usamos solo hormigón proyectado. En esta sola filmina mostramos las patologías de los 3 procedimientos constructivos que acabo de describir: método alemán, hastial hecho primero, revestimiento definitivo arriba, que en este caso fue de hormigón proyectado, un tramito corto en la línea B, y la junta que no queda bien. En el método belga, esto se hizo primero, esto se hizo después, la contracción por endurecimiento separa uno del otro. Qué locura, ¿no? Esta bóveda viene con enormes tensiones de compresión que tienen que pasar de acá a acá, pero lo concreto es que esto se separe y uno puede meter, cuando tenés buena suerte, un lápiz,
No, una hoja. Cuando tenés mala suerte, un lápiz. Cuando tenés muy mala suerte, te entra un iPhone en la juntita esa que se abre. Esto lo voy a saltar para entrar a esta y voy a mostrarles aquí la comparación entre procedimientos constructivos con una sorpresa que nos llevamos en aquel momento, que es que cuando uno calcula el factor de seguridad de diferentes procedimientos constructivos para un problema dado, puede llevarse una sorpresa grande. En este caso se llamaba curva Patagonia, es la línea H. En algún momento venimos por Jujuy y en algún momento dobla para ir a la estación Parque Patricios, algo así. Y esta curva la hace por abajo de Casas. Entonces se estudió cuál de todos los procedimientos constructivos producía menos impacto. Y ahí descubrimos que como factor de seguridad, el método alemán es el más inseguro. Eso es muy loco. Les recuerdo que el método alemán hace esto, esto, esto y esto. 1, 2, 3, 4. Y el método de frente completo hace esto. Sin embargo, el método alemán es más inseguro porque cuando hacemos esto y esto, no le ponemos sostenimiento, no hay nada acá. Entonces, lo que descubrimos es que si hacemos un túnel por método, para algún método parecido al de frente completo, el modo de falla es así, pero si hacemos el túnel por el método alemán, o sea que acá para atrás va el túnel lateral que se construye mucho más adelante, eso genera una debilidad que reduce la seguridad global del conjunto. O sea, el método alemán, por las dos galerías laterales que se ponen y que son largas pero no están bien sostenidas, resultó el método que tiene menor seguridad como problema geotécnico del conjunto. Termino con este render, que son un montón de fotos, son todas iguales, pero es interesante y a este lo llamo sábado a la mañana porque es la descripción de un procedimiento constructivo validado con métodos numéricos, que es el que se usa ahora para las estaciones de subterráneo. Lo llamo sábado a la mañana porque acabamos de excavar la solera, estamos a punto de colocar las armaduras de la solera. Sigue pasando el día sábado y después hormigonamos acá. Cuando hormigonamos, nos queda así. Y ahora es sábado de la tarde. Nos vamos todos a casa, el domingo no se trabaja, el hormigón tiene un día de tiempo para endurecer, lo suficiente como para que el lunes temprano de la mañana le pongamos una rampa de tierra encima para protegerlo y accedamos al frente. ¿Y qué hacemos el lunes? Lo primero que hacemos el lunes es excavar la bóveda, así que los invito a que vean acá y acá cómo ahí se excavó la bóveda. Inmediatamente que se excavó 1 metro la bóveda acá y acá, ¿qué toca? Toca poner el hormigón proyectado, el marco y el hormigón proyectado. Y como todavía tenemos tiempo, en el mismo lunes excavamos de vuelta y ponemos otra etapa de marco y hormigón proyectado. El frente se acaba de alejar 2 metros de la solera que acabamos de hormigonar y que todavía está endureciendo. Esa solera solamente tiene 48 horas, ¿verdad? El martes hacemos lo mismo y ahora tenemos 4 metros más y esta solera tiene 72 horas de edad. El miércoles hacemos eso y ahí prendimos el render de vuelta que me hace acordar a mí que tengo que dejar de excavar arriba. Prendimos la luz. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se avanzó 6 metros, el lunes 2, el martes 2, el miércoles 2, y ahora este punto está 6 metros más lejos de esta, una solera que ahora tiene 5 días o 4 días de edad. ¿Qué toca hacer ahora? Toca alcanzar el frente. Excavo acá y excavo acá, excavo acá y excavo acá. Vamos a hacerlo. Y lo hacemos en 3 metros de un solo saque.
Noten los paños de 3 metros de ancho que juntan 3 paños de 1 metro de arriba. Ahí excavé 3 metros acá y acá le ponemos el hormigón proyectado y terminó el jueves. Excavo el viernes otra vez 3 metros acá y acá atrás, que no se ve, pero aquí voy para atrás, voy para adelante. Ahí excavé los 3 metros. Podemos hacer el hormigón proyectado, se me fue el viernes y volvemos al sábado de la mañana, volvemos a abrir la solera. Esto que acaban de ver son como 20 filminas seguidas, que son casi iguales y si no se las describo es imposible darse cuenta de qué estamos hablando. Eso es una secuencia constructiva cuyas longitudes, plazos, todo eso se valida con modelización numérica. No sé si hay consultas y no pasamos a la última presentación. Por momento. Ok. Entonces, en la siguiente presentación vamos a simular los procedimientos constructivos en ATM. Bien. Entonces vamos a hablar de modelos numéricos para estos túneles de frente abierto, en los que excavamos con retroexcavadoras, excavadoras manuales. O sea, no túneles con máquina tunelera. Y vamos a hablar de modelos 2D y modelos 3D. Los modelos 2D bidimensionales son para una simulación muy simplificada del procedimiento constructivo para estimar los asentamientos y las solicitaciones estructurales. Por ejemplo, vemos si tenemos que dejar acá adentro ese pedazo de tierra que se ve acá, o si lo sacamos, cómo es su impacto sobre la seguridad de la obra. Podemos diseñar el tamaño de la zapata si es que hacemos una zapata abierta. Eso lo podemos hacer con modelos 2D. Con modelos 3D podemos hacer una simulación mucho más realista del procedimiento constructivo. Podemos evaluar la estabilidad del frente y podemos analizar secciones que no sean cilíndricas. O sea que en vez de ser recta así, por ejemplo, pegue una curva o que sea cónica, cualquier cosa. Con un modelo 3D eso no es un problema. Y acá les muestro, porque no tengo tiempo de mostrárselas completo, la estación de Esteban Echeverría, que es la última estación que se hizo con método alemán antes de la estación Corrientes, que fue la primera de banco y... ¿Cómo se dice? Cabeza y banco. Bueno, esta estación es interesante, este modelo 3D tiene toda una historia, pero muy brevemente les cuento que para hacer la estación pusimos excavación de hastial y una bóveda, un túnel central para entrar a esta excavación desde muchos frentes y ganar tiempo. Acá están los diferentes frentes, tac, 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 donde se entraba. Y bueno, y resultó que nosotros habíamos estimado creo que 35 milímetros de asentamiento en la cabeza, en la superficie era todo el túnel, y solo se había construido los hastiales y ya se había asentado 35 milímetros. ¿Saben por qué? Porque si vos haces un túnel en el medio para avanzar y después excavas un túnel acá para los hastiales y excavas un túnel acá para los hastiales y excavas un montón de túneles transversales para entrar por aquí e ir excavando por aquí, para acá y ganar tiempo, entrar por aquí y sacar por acá de todo entonces excavaste un montón de túneles transversales. Si todo eso haces, entonces esto termina siendo un cubo de tierra que tiene sigma igual 0 acá, porque hay una pared excavada, sigma igual 0 acá, acá y acá. O sea, está en compresión simple, lo único que tiene es encima el peso de la tierra. Eso hicimos sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que se ve en la foto que está acá abajo? Cuando fuimos a ver en el modelo qué fue lo que pasó para que se asentara tanto, bueno, el modelo nos informaba que el material, el cubito de tierra que había quedado rodeado por túneles en sus 4 caras, estaba fallando en compresión simple. Es un buen ejemplo de cómo una
secuencia constructiva se la puede validar como es numéricamente, en vez de someterla simplemente a ver qué pasó en la realidad. ¿Y por qué nos pasó esto? Porque fallamos en incluir todos estos pequeños túneles transversales en el modelo. Si ustedes hacen el modelo con solamente los túneles longitudinales, que es lo que teníamos modelado al principio, pero no los transversales, la cosa anda fenómeno. Cuando agregamos estas pequeñas galerías, todo el terreno de abajo falla y eso justificó el asentamiento adicional. Bien. En esta estamos viendo los modelos 2D y 3D, y lo que están viendo es una movie, 3D obviamente, de una caverna grande que está siendo excavada. Voy a esperar que se pare, se calme, y quiero llevar su atención a esto. Fue excavado y estaba en esta cota, y después de la excavación bajó a esta cota. Ese asentamiento ocurrió con una forma de línea S, que es la S que aprendimos que ocurre hace como 30 filminas. En la dirección transversal, esto tiene la forma que aprendimos que tiene que tener hace 30 filminas. Dicho sea de paso, esto es una de las cavernas de Sarmiento y estas son los pilotes de una de las autopistas. Lo que quiero que vean de esto, y ahora voy a pasar la movie de vuelta, es que una determinada sección va a pasar de aquí a acá, en un problema que es claramente tridimensional, pero que una vez que se alejó el frente de excavación, el problema para el diseño de la sección transversal es un problema 2D. Entonces voy para atrás con la filmina y ahora arranca de vuelta, y los invito a que miren cómo se va estabilizando por acá. Hay un momento en que ya el túnel se fue, un diámetro y medio adelante, y ya no tengo deformaciones adicionales en el punto donde quedó el láser. Eso es lo que valida usar de manera simplificada los modelos 2D para estimar solicitaciones y asentamientos en función del procedimiento constructivo. Entonces ahora les voy a mostrar, también por cariño, por razones puramente históricas, les voy a mostrar el modelo 2D, el primero que hicimos y que presentamos en un congreso en el año 2000. Y empezaba así. Estas son las mismas filminas que hace 20 años. Empezamos con un estado de tensiones en el terreno previas a la excavación, y acá hay una liñita azul, y ahora abatimos la napa y la liñita azul baja de aquí hasta acá, cambian un poquito las tensiones efectivas y apenas se ven desplazamientos. Después se excava el primer hastial de longitud infinita, o sea que en el modelo 2D se reemplaza el suelo por aire y ya. Y después se hormigona el primer hastial, se excava el segundo, se hormigona el segundo, y esto representa este estado. Ahora vamos a excavar la bóveda. Pero la bóveda esta no se excava en longitud infinita, porque si no se cae. Se excava solamente una longitud parcial. Y ahí les recuerdo que la semana pasada les hablé del método beta. Calculamos este estado como un problema 2D, pero solo resolvemos las ecuaciones de equilibrio con una fracción de la carga desbalanceada, de la carga que la malla tiene desbalanceada por el cambio de geometría impuesto. Espero que recuerden el método beta de la semana pasada. Bueno, una vez que terminamos eso, toca colocar el hormigón proyectado en bóveda, y como esto ya sí tiene que ser representativo de una longitud infinita, beta igual 0, o sea, en esta etapa beta igual 0 o M-stage en Plaxis igual 1, de manera que lo único que hace en esta etapa respecto de esta es agregar el peso propio de ese hormigón, que es despreciable, y poner todo el resto de las cargas desbalanceadas que no habían sido tenidas en cuenta en la etapa anterior. Ahí es donde nació este diagrama de momentos normales que me acompaña en las presentaciones desde hace 20 años. Después viene la excavación del banco, que es este cuadradito de tierra que me quedó acá. Y como esto está
sostenido y está en comportamiento prácticamente elástico, cuando excavamos el banco, lo único que vemos es un poquito de rebote elástico, porque al final de cuentas, esto es una malla que tiene condiciones de borde, no es el terreno real, es una malla. Y es una malla de un material que tiene un peso y ahí está deformado. Y si le hago un agujero y le saco parte del peso, porque le saco el peso de lo de adentro y todo está en estado elástico, esta cosa que puede rodar, tiene apoyos móviles en los costados, rebota y el delta de altura es igual al cambio del peso, que es lo que es KB, dividido el módulo. Y no hay nada que, y la longitud, no hay nada que, digamos, que podamos hacer para cambiarlo. Rebota. Y me rebotaba mucho. La gente decía, ¿cómo puede ser que cabes el banco y suba X milímetros? Le digo, bueno, me da eso. Todavía no lo entendía muy bien yo en aquel entonces. Me da eso, y si le pongo un módulo de Young para que eso no pase, entonces me da asentamientos ridículos, da muy rígido. No, con las herramientas que había en aquel entonces no podíamos manejar bien la diferencia entre carga y descarga en cuanto al módulo. Hoy, con el modelo HS Small, esto está superado. Después viene el hormigón de segunda etapa, que tiene un truquito que no tiene sentido describir ahora y está escrito, y después un segundo túnel. Y ahí yo, para la presentación de aquel entonces, me mandé la piolada, la viveza, de modelar el segundo túnel con una única etapa. De manera que el primer túnel que había sido modelado escavo, hormigón, escavo, hormigón, escavo, hormigón, escavo, cierro, todo eso, me había dado, por supuesto, que en el proceso el túnel se iba achicando. Pero como el segundo túnel simplemente le saqué el suelo y le puse el hormigón de una, lo que hice fue sacarle peso. Y entonces este se agrandó. Si ustedes hacen un zoom grande de este dibujo, el túnel que está a la derecha es más... Oh, perdón, se trató el carejo. El túnel que está a la derecha es más grande que el túnel que está a la izquierda. El de la izquierda se achicó, ahí está la rayita de afuera original y la deformada, y el de adentro se agrandó simplemente porque no respeté en el procedimiento constructivo. Acá está la siguiente etapa, que es la restitución de la napa. Y bueno, y este es el que nos prueba que los elementos estructurales más rígidos van a arrastrar más carga. En el año 90, ¿sí? Te preguntan por curiosidad qué usaste para hacer estos modelos. ¿Qué usé? ¿Qué material, qué modelo constitutivo, en qué programa? Hardening Sol Model era Plaxis para DOS las primeras veces, y después el Plaxis creo que era 6 o algo así. Esto era verdaderamente un parto hacerlo andar, pero ya era el Hardening Sol Model, no el HS Small. Ustedes no saben la cantidad de veces que aparecían pantallas azules en el Windows. Iba a decir Windows XP, pero no, es Windows NT, así se llamaba. Algunos de ustedes no habían nacido. No, todos habían nacido, porque esto fue hace 22 años. Pero algunos de ustedes no sabían todavía lo que era una computadora. Años. Y HSM. Bien, miren cómo dio aquella vez. Tuve suerte, simplemente tuve suerte. Y entonces teníamos acá la excavación. Esto fue lo que predijimos. Dijimos que se iba a bajar los 5,8 milímetros, no nos creyeron, pensaron que iban a ser 15 centímetros, se asentó 5 milímetros, y esa pegada que tiene una componente de fortuna, digamos de suerte enorme, fue la que validó el uso de los modelos numéricos, y de ahí para adelante no se hizo ningún túnel en Buenos Aires sin hacer un modelo numérico del procedimiento constructivo. Y este es el rebote atrozmente alto. Imagínense, de 6, rebote de 2 milímetros de toda la superficie del terreno. Había bajado 6. Habíamos dicho que bajaba 6 por hacer el túnel, y cuando excavabas el banco adentro subía 2. Bueno, ¿qué quieren? Es lo que
HSM podía, y creo que aún puede dar. Esto lo salteamos, si no, no voy a llegar a hablar de la estación, y quiero hablar de la estación Corrientes. Y acá les muestro el hecho de que si el modelo es 2D, no pueden hacer nada para calcular la estabilidad del frente. No se puede calcular la estabilidad del frente de excavación, que es un problema puramente 3D, con un modelo 2D. Así que si van a usar modelo 2D, escriben una planillita en Excel, en Mathcad, en lo que quieran, usan alguna fórmula analítica, pero no usen un modelo numérico 2D para predecir la estabilidad del frente de excavación. Eso no lo hagan. Pero claro, si pueden, hagan modelo 3D, porque el modelo 3D permite validar por completo el procedimiento constructivo si uno dibuja todas las etapas, calcular factores de seguridad y modos de falla del frente y determinar el mapa de asentamientos completo que incluye el asentamiento transversal, que se acuerdan que tenía esta forma y que acá queda ahí dibujado, y también el asentamiento longitudinal, que se acuerdan que tenía esta forma y que acá queda dibujado. Pero para diseñar un modelo 3D no van a hacer clic, clic, clic a todo por default, porque si no, no va a correr nunca, va a ser atrozmente lento. Principal consejo, no intente responder todas las preguntas a la vez. ¿Su problema es la estabilidad del frente? Entonces hagamos un modelo para estudiar la estabilidad del frente, que no sea el mismo modelo que estudia el abatimiento, cada una de las etapas. Esas cosas no hacemos, no es una gran idea. ¿Queremos ver el asentamiento en superficie? Está bien. Entonces tenemos que hacer muchas etapas y tenemos que tener algún refinamiento en la bóveda, pero nada andar poniendo, por ejemplo, muchos elementos muy finos abajo si no tenemos un problema en el fondo y cosas por el estilo. Así que, para un problema grande, más de un modelo. El modelo este, por ejemplo, es las obras tempranas de creo que la caverna de Sarmiento. Sí, porque esto es las cavernas en construcción con ya el túnel de TBM construido. Entonces, aquí lo que tenemos es un pozo de ataque, una pequeña galería y la primera secuencia inicial de las primeras etapas constructivas, con un modelo. Punto. Este modelo termina acá. Y este otro asume que eso ya pasó muy atrás y aquí viene avanzando con todos los detalles que bóveda, que banco, que pongo, que el hormigón es joven, que tiene bajo módulo de formación, que en la siguiente etapa le cambio el material porque el hormigón ahora tiene más edad, así que tiene más rigidez y todo eso. Entonces, con un modelo 3D completo, uno puede, qué sé yo, excava la bóveda, hormigón a la bóveda, excava la bóveda, hormigón en este caso la solera acá abajo, lo que ustedes quieren hacer, y va desarrollando los mapas de asentamiento y solicitaciones estructurales. Y puede calcular el factor de seguridad geotécnico con el método de reducción de parámetros resistentes y estimar en qué lugar puede haber un punto débil. Por ejemplo, cuando en este modelo calculamos el factor de seguridad por el método de reducción de parámetros resistentes, lo primero que se nos caía, y ahí se terminaba la malla, era este pedazo de excavación interior completamente al túnel y totalmente sin consecuencias. Con solo cambiar en el procedimiento constructivo y dejar este plano inclinado, este problema desaparecía y no teníamos esta potencial inestabilidad. Acá tienen un poquito más desarrollado el modelo de secuencias de obras tempranas, solo para que vean que si el modelo es solo para esto, puede tener su detalle. Entonces vamos bajando el pique de a poco, vamos avanzando con la galería lateral y vamos haciendo todas las etapas iniciales para demostrarnos que podemos empezar el túnel. Y el otro modelo, el que está en esta filmina, es para avanzar con el túnel ya de madera industrial. Un poquito más de información. Acá tienen para un modelo grande el problema del abatimiento del nivel freático. Estos que están acá dibujados como rayas verticales son bombas. Eso que se ve 3D es la superficie freática abatida en el entorno de las obras tempranas. Y este caso era esto creo que es una de las estaciones del Sarmiento también. Lo que tenemos aquí es que
a una cierta profundidad tenemos un acuífero, y ese acuífero, que es el Polchense, las arenas de Polchense, tiene una cierta presión que está graficada, o sea, el diagrama de presiones hidrostáticas es así, pero Polchense llega hasta acá, así que la única manera es dibujarlo así. Sí, bueno, pero eso cuando lo dibujas con el lápiz, ¿cómo lo modelás? Bien, acá se ve esta línea recta, si la prolongo, la napa llega hasta por acá arriba. Lo que ocurre es que cuando excavamos aquí el túnel, y noten el tamaño del túnel y lo chiquita que era la cobertura, ¿no? La tapada muy chiquitita y el tamaño del túnel. Entre el fondo del túnel y la arena quedaban solamente unos 5 o 6 metros de tierra, de pampeano, que eran los que tenían que soportar toda la subpresión de agua del Puelche. Ese es otro problema, el gradiente de presión que desestabiliza el fondo del túnel. Ese es otro problema que puede condicionar un procedimiento constructivo, porque si tú abres 12 metros en esta obra, tú abres 12 metros la solera para hormigonar rápidamente, 12 metros de largo, con el fondo, la tierra a la vista, sin ningún soporte, bueno, la presión del agua de la arena que está 6 metros más abajo, rompe el fondo y se te inunda el túnel. Es mala cosa. Desde el punto de vista numérico, acá hay dos gráficos que muestran dos gráficos de control de calidad. Si nosotros tenemos un túnel, un modelo que es suficientemente ancho, entonces la curva de asentamiento transversal se pone horizontal cerca del borde, y si fuera muy angosto tendríamos esta curva y nos quedaría acá, no nos quedaría horizontal, y nos quedaría un asentamiento en el borde de la malla. El modelo es suficientemente ancho si este punto tiene un asentamiento vertical despreciable. Y el modelo es suficientemente largo si puedo encontrar una zona en la que el comportamiento es esencialmente 2D. O sea, que una zona suficientemente ancha en la que todos los puntos se asientan aproximadamente lo mismo. En este caso, este modelo representaba 100 metros de largo, pero no para modelar una estación de 100 metros de largo, sino para tener suficiente suelo delante del frente de excavación y suficiente suelo detrás de la etapa inicial como para representar una zona en el medio que nos va a permitir calibrar después modelos 2D. Los modelos 2D además dan solicitaciones estructurales bien calculadas y bien convergidas y bien razonables. Para el mismo problema, un modelo 3D da esta cosa rugosa y espantosa. Y es bastante fácil de entender. Si yo tengo esto que representa una placa en un modelo 2D, tengo todos los nodos obviamente sobre el plano, porque el modelo 2D. Si esto representa la misma placa de un modelo 3D, esto es solo un corte. Y va a haber un nodo adelante, un nodo atrás, un nodo aquí, y básicamente ningún nodo de la malla va a estar justo sobre donde cortamos. Acuérdense que si el modelo es 3D, entonces esto es un triángulo, esto es otro, esto es otro, esto es otro. Ahí voy cortando y voy haciendo triángulos, sigo haciendo triángulos para abajo, y ahí sigo haciendo, y ahora vengo y le digo, dame los momentos en esta raya. Ups, pero esta raya, el nodo está acá, el otro nodo está acá, el otro está aquí, el otro está acá, el otro está acá, y en ese punto no tiene calculado ni el asentamiento, ni las solicitaciones, ni nada. Y lo único que puede hacer es tomar los datos de los nodos cercanos e interpolar, porque eso es lo que hace un modelo de elementos finitos. Entonces, en un modelo 3D, cuando haces una línea para hacer un corte, esa línea está usando valores interpolados, mientras que en un modelo 2D tiene los nodos encima y está calculando los valores. En los nodos tiene los valores con alta precisión. O sea, exactos desde el punto de vista teórico, no exactos porque es una solución numérica, pero con alta precisión.
Ese es el precioso diagrama de fuerzas normales y de momentos flexores que te da un modelo 2D. Este es el repugnante diagrama de momentos de fuerzas normales y momentos flexores que te da un modelo 3D. Miren ustedes si esto les gusta o si esto les gusta más. Última filmina, puramente histórica. El primer modelo 3D que se hizo en el subterráneo de Buenos Aires, miren lo que era el Plaxis 3D en aquel entonces. Ahí usamos toda la capacidad de la computadora más grande que pudimos comprar en aquel entonces, que ya era muy grande. Y miren el tamaño de los elementos. Hoy esta malla daría risa y la gente diría, qué inexperto el que lo hizo. Bueno, no, más o menos. Es más fácil decirlo ahora que hace 15 años, cuando hacer un modelo 3D de un problema con tantas etapas era realmente muy, muy complicado. Y fue con este modelo que se justificó el procedimiento constructivo con el cual pasamos tangente por arriba de un caño que se llamaba el cloacal casero. Es un caño cloacal de hormigón simple que tenía presión interior, ya saben de qué, porque era un caño cloacal, y le pasamos tangente por arriba, o sea, tocando el lomo del caño, le pasamos con un túnel por arriba. Un lindo, muy lindo recuerdo para mí de mi primer modelo 3D, digamos, para un túnel. De hecho, creo que fue el primer modelo 3D que hicimos para alguien. Los demás anteriores habían sido solo para estudiar. Creo, no estoy seguro. Si no hay consultas, me quedaron los minutos justitos para ir rapidito por la estación Corrientes. Hay una consulta que va a ser corta. ¿Cuánto sería el ancho necesario de un modelo en diámetros de túnel para que el asentamiento en el borde sea nulo? Depende de los parámetros del material, del suelo, pero típicamente 3 diámetros al costado te cubre, típicamente. O sea, la pinta tendría que ser así, si querés así, pero no así, así. Entonces, está bien. 2 diámetros más medio, este es medio, 1, 2, 2 y medio, 3, está bien. Bonito laburo, eso. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, no les mandé esto, porque decidí hoy que, viendo las clases que estaba dando, decidí que esto se los tenía que mostrar. Después les mando esta presentación. No tiene ningún contenido que ustedes tengan que estudiar, pero bueno, es linda. Y aparte la quiero mucho, es la que yo creo que es la obra más linda que me tocó hacer. Hice cosas mucho más grandes, hice cosas mucho más difíciles, pero esta fue la primera vez que usé toda mi virilidad para tomar una decisión basado en modelos numéricos. Fue cuando cambiamos del sistema de construcción de estaciones por el método alemán a la construcción de estaciones en frente completo. Y esa es la geometría, una absoluta locura. Esta es un huevito, sí, bueno, lindo, hoy lo haríamos un poco distinto, pero está muy bien para haber sido el primero. La locura fue terminar este huevito por primera vez en nuestra vida y con este huevito que solo tenía 35 centímetros de hormigón acá arriba, le hicimos esto encima. Los vestíbulos de la estación Corrientes están arriba y son así de espantosos. Por suerte, desde adentro de la estación nadie ve eso. Si hubiéramos, no nos animamos en ese momento. Yo creo que lo llegué a dibujar una sección y me dijeron que no. Si hubiéramos hecho 1 metro más alta esta caverna, hubiéramos podido meter las boleterías en esta cota y no hubiera habido nunca esa cosa de arriba. Bueno, pero no pasó. Bueno, ahí tiene la estación Corrientes. Es el procedimiento constructivo que les describí con un render hace un rato. Acá hay una enorme máquina arriba y acá tenemos en las manchas del hormigón proyectados, ven las diferentes etapas de construcción, si las recuerdan. Así que primero hacemos una galería de drenaje, excavamos arriba, que tiene esa pinta, después se excava estos costados, los días, era el jueves, que tiene esa pinta, y esto que se hace en el banco de atrás, eso era lo que pasaba el viernes, y ahí terminamos excavando, nos queda solamente excavar la solera para cerrar, eso es lo que pasa el sábado a la mañana, ahí dice sábado.
Esta fue la secuencia, esa es la foto, y acá en esta foto, esto está abajo del plano de la foto, esta gente que está acá metida, acá hasta la cintura, en realidad están ahí, están poniendo la armadura de la solera. Y entonces, una vez que tenés hecha la solera, que la solera se hace muy para atrás, se hace directamente, no se hace hormigón proyectado, ahí se hace directamente hormigón moldeado, entonces empezás a crecer para arriba con encofrado y construís esta primera etapa de hormigón moldeado y haces los andenes. ¿Sabes para qué hacer los andenes? Hacer los andenes para poner acá arriba un riel, otro riel y el carro de hormigonado, que corre sobre dos rieles horizontales bien hechos, horizontales perfectos, en vez de correr por acá abajo y ser 3 metros más alto. Miren que esta estación mide 14 metros de altura y 19 metros de ancho, ¿no? No es chiquita. Bien, ahí tienen la foto, y en la foto ven que se está excavando el frente, la enorme altura, este es el banco de los jueves y viernes, que ahí no hubo tanta vuelta, directamente el banco vertical, no tanta escalerita para abajo. Y acá están los andenes que ya están siendo construidos, más atrás el hormigón de primera etapa que llega hasta ahí, no sigue más arriba. Si yo camino por acá, subo por la escalerita, me paro aquí, miro para atrás, veo esto. Y entonces, a lo lejos veo los andenes construyéndose. Acá veo el hormigón definitivo del revestimiento secundario hasta la cota de los andenes. Y todavía acá no se hicieron para nada, acá está solamente hormigonada la solera. Esta es una movie, a ver si lo voy a hacer andar. En esta película que está girando, está yendo también una máquina de 20 toneladas a avanzar, mientras se van construyendo las columnitas de los andenes. Terminado eso, ya con los andenes, un tramo más de hastial con molde y después viene el carro que rueda sobre los andenes y genera toda la bóveda final. Y noten que con esta pinta estamos construyendo la bóveda, pero el paso no está cortado. O sea, estamos hormigonando la bóveda, pero por estar hormigonando la bóveda desde acá, el túnel que hay entre las dos estaciones nos permite pasar con camiones que traen equipos, hormigón, sacan tierra. Puedo estar hormigonando la bóveda mientras está habilitado el paso. Ahí tienen el carro que está preparándose para hormigonar. Desde el carro se ven las etapas del hormigón de obra como de revestimiento definitivo que llegó hasta aquí, de aquí para arriba es que viene el carro. Bueno, y después de esta estación se construyó, se excavó en 7 meses. En cambio, la estación Esteban Echeverría, inmediatamente anterior a esta, se excavó en 18 meses. O sea, esta secuencia permitió bajar el plazo de excavación de la estación de 18 a 7 meses. Y después de Corrientes se hicieron otras estaciones con esta misma tecnología y las últimas de la línea H, Córdoba, Santa Fe y Las Heras, se pudo bajar de 7 a 5 meses, después de 12 años de optimización. Córdoba, Santa Fe y Las Heras yo prácticamente no participé, o directamente no participé, lo hizo todo Jorge Layún, y es optimizaciones respecto del diseño de la estación Corrientes. ¿Hay alguna foto de la estación Córdoba? Solo para que vean la pinta. La estación Córdoba completa, la estación Santa Fe. Miren el tamaño de los equipos. La estación Santa Fe, que requirió trabajar con un túnel de ojivas para pasar por debajo de la línea C. La estación Santa Fe, vista desde el otro lado, y acá está el túnel de ojivas, un túnel que tenía que ser así, pero como por acá estaba pasando la línea D,
no hubo más remedio que hacerlo de esta manera. Y se hizo ese túnel de ojivas, se hizo con uno de las dos ojivas un poquito más anchas para que pudieran pasar los camiones, y el túnel en realidad quedó así. No quedó así, quedó horizontal porque exactamente acá está pasando la línea D. Los vagones de la línea D tienen las ruedas ahí. Fantástico procedimiento constructivo, también fundamentalmente hecho por Jorge Layún. Bueno, acá estamos en la estación Las Heras. Siempre el mismo procedimiento. Ahí está la estación Las Heras terminada. Miren el tamaño de la caverna. Fíjense que en este caso no están hechos ¿cómo es? Andenes todavía. Ya está hecha la solera. Ahí tienen la estación de Las Heras ya con los andenes y hormigonando ya estructuras interiores. Bueno, esta es la última filmina por hoy y no sé si hay, digamos, opiniones, consultas, comentarios respecto de esta cosa. Yo después les alcanzo esta presentación para que la tengan. No vamos a hacer un trabajo práctico de túneles porque desde el punto de vista didáctico, estudiar la secuencia constructiva de un túnel o de una excavación con anclajes es básicamente lo mismo. O sea, es hacerlo trabajar dos veces. Pero eso convierte al trabajo práctico de excavaciones en un problema importante. Es la primera vez que van a modelar una secuencia constructiva y tienen que poder verificar la condición final y todas las etapas intermedias, lo que no es poquito, es un trabajo difícil, le va a llevar un tiempo, así que bueno, tienen mucho para trabajar. No sé si se consulta respecto de la querida estación Corrientes del año 2006 y 2007, y si no, con esto podemos tomar descanso. Terminé antes, es -5, así que podemos tomar un descanso, lo que digan ustedes, muchachos. Hay una pregunta en realidad del hormigón, que David pregunta cuál es la diferencia entre las propiedades del hormigón proyectado y el convencional. No me queda claro si está preguntando del que se usó en el túnel o en general se está preguntando de hormigón. Son muy diferentes, ¿eh? Yo no soy un experto en hormigones, así que no te voy a hablar de los hormigones, pero te voy a hablar de los hormigones de la línea H de la estación Corrientes, por ejemplo. El hormigón proyectado, para proyectar, es piedra que típicamente es ígnea, un granito, chica, tamaño granza, para que pase por mangueras y podés proyectarla, alta relación, alto contenido unitario de cemento, una cantidad de aditivos químicos que hace que tenga alta adherencia cuando lo golpeas contra la pared y que endurezca muy rápidamente. Genera mucho calor de hidratación y se coloca en capas de 10 o 20 centímetros máximo, porque si no después te queda una sopa verde. Básicamente, si querés poner ese tipo de hormigón tan acelerado y con tanto cemento en una capa de 1 metro, esa cosa no es hormigón, te queda una sopa verde toda que levantás 70, 80 grados de temperatura por el calor de hidratación. Así que piedra chica, muy rígida la piedra, mucho aditivo, alto contenido de cemento. Ese es el hormigón proyectado. El moldeado, preferentemente piedra calcárea de bajo módulo de deformación, relativamente bajo contenido de cemento, digamos, aditivos para que sea hormigón, cemento elegido y aditivado para que sea de endurecimiento relativamente lento. No querés que tenga alto calor de hidratación porque estás moldeando en un molde que tiene entre 40 y 80 centímetros de espesor y 10 metros de altura. Entonces, no querés algo que endurezca en 2 horas. Lo vas bombeando y estás 6, 8, 10 horas para llenarlo al molde. Y terminado ese proceso, vos querés poder desmoldar entre 48 y 72 horas después, pero querés que el hormigón entero tenga baja rigidez. Por eso también el agregado calcáreo, porque como todas las cargas exteriores la está tomando el sostenimiento primario que hiciste con el hormigón proyectado, este revestimiento definitivo, moldeado, muy pesado, la única carga que tiene es su peso propio. Bajo ese peso propio, el material tiene deformación instantánea y diferida cuando lo desmoldás y se despega del hormigón de arriba. Y vos querés que se despegue, hasta el punto que se frataza el hormigón proyectado o se coloca un film de polietileno entre el hormigón proyectado y el moldeado
para que cuando vos tenés el hormigón proyectado y le pones el hormigón moldeado adentro y desencofrás, se despegue. Querés que quede aire, aunque tengas que inyectar esos milímetros de separación. Porque si no, y nos ha pasado, si el hormigón moldeado se queda pegado al hormigón proyectado, es como un pavimento en la calle que no tiene ninguna carga, pero que por la propia contracción durante el proceso de endurecimiento se parte todo. ¿Por qué un pavimento de hormigón tiene juntas con brea cada 6 metros? Para que se puedan mover durante el cambios térmicos o la contracción por endurecimiento. En un túnel, con esa forma, no podés poner una junta en cada dirección cada 6 metros, obviamente. Lo único que podés hacer es permitir que todo el revestimiento secundario se deforme lo más libremente que pueda, poner juntas verticales que permitan esa deformación, poner la junta de la filmina de polietileno para que no se pegue el hormigón secundario al hormigón primario y poner un hormigón de bajo módulo de Young y bajo calor de hidratación. Así que son muy distintos el hormigón proyectado y moldeado de una caverna como las que estoy describiendo. Del resto de la vida no me puedo atrever, soy geotécnico, no me voy a atrever a hablar de los hormigones en la vida, pero esta experiencia la puedo compartir. Che, alguno que sepa de hormigones que me salve. Felipe, es un buen momento para que no te quedes callado, por ejemplo. Es que en realidad yo modelé hormigones, pero no sé tanto hormigones. O sea, si la pregunta era en general sobre proyectado y convencional, los hormigones proyectados suelen tener menor resistencia, pero depende de contra qué hormigón estamos comparando. Existen hormigones proyectados que resisten más que claramente un H21. El tema es que el hormigón convencional, no existe un hormigón convencional, y por eso la pregunta es medio difícil de contestar. No, pero contestándole respecto de esa caverna es lo que acabo de decir. Y todo parece tener sentido. Bueno, nos vamos a un descanso, ahora sí son las 7. Sí, no hay más preguntas, así que me parece un buen momento para hacer un descanso. Listo, entonces vos cortá la grabación, no me mandaste la grabación de la semana pasada, mándamela, cortá esta grabación, después mándamela por favor en alta definición, así la conservo, y a todo el mundo buen fin de semana.